Es un placer estar con vosotros. Voy a hablar de concretos sustentables. Pasaré a la presentación y me avisaréis si es visible. Pues es un placer estar con vosotros y presentar este trabajo de concretos sustentables con cimentos compostos. Es un grupo bastante grande que ha trabajado en este tema y tengo el gusto de presentar unos resultados. Para empezar, voy a tratar de introducir los objetivos de desenvolvimiento sustentable de las Naciones Unidas. Y aquí debéis ver los diferentes objetivos, 17 objetivos de las Naciones Unidas para el desenvolvimiento sustentable. En la primera fila, arriba, veis 6 ODS tratando temas relacionados con cada persona. La pobreza, fome, salud, educación, igualdad de género, agua limpia. En la segunda fila tenemos aspectos relacionados con las comunidades, ciudades, los grupos de personas que vivimos juntos, como la energía, empleo, industria, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades y consumo. La última fila trata de temas más grandes que afectan todo el mundo, como alteraciones climáticas, vida debajo de agua, sobre la tierra, paz, justicia y parcerías en pro de las metas. Voy a intentar ver cómo podemos ver si la construcción, el concreto, está relacionados con estos objetivos. Quiero remarcar que la sustentabilidad es mucho más do que carbono. No solo es la huella de carbono, pero mucho más. Igualmente, la construcción es mucho más de simplemente hacer la estructura. He intentado tratar de identificar qué son las ODS que está relacionado o tiene más relevancia para la construcción. Por ejemplo, la industria, innovación e infraestructura, ODS 9, 11, ciudades y comunidades sustentables, consumo y producción responsables, número 12, alteraciones climáticas, número 13, y vida sobre la tierra, 15. Todos estos objetivos están relacionados con construcción y por lo tanto o concreto. ¿Por qué o concreto? Porque concreto depende de cemento. Y el cemento tiene mucha influencia sobre el CO2, la emisión de CO2 y la energía. Aquí vemos que en la producción de clinker, debido a los procesos químicos y debido al uso de carbón en el clinker para la energía térmica, tenemos bastante emisión de CO2. Electricidad también necesitamos mucho, energía necesitamos mucho en todo el proceso. Y si vemos los aspectos críticos, claramente sale el contenido de clinker. Más clinker en el cemento, mayor es este impacto. Más combustible de origen fósil, mayor son las emisiones.
Si utilizamos combustibles alternativos, como desechos o alguna otra cosa, entonces podemos reducirlo. La generación de electricidad depende de la fuente de la electricidad. Entonces, muchos aspectos están relacionados con esto y tenemos que ver cómo cuantificamos. En IIT Madras, donde trabajo yo y trabajamos nuestro grupo, estamos mirando cómo las adiciones minerales, los SCMs, en inglés es Supplementary Cementitious Material, como las escorias, cenizas y arcilla calcinada combinado con caliza, afectan la sostenibilidad. Sostenibilidad, como dije, afecta la gente, la economía y la planeta. Empezamos con aspectos siguiendo el proceso de la utilización de concreto con las propiedades de edad tempranas, la compatibilidad con superplastificantes, la retención de trabajabilidad y después seguimos a los aspectos mecánicos. La evolución de la resistencia a compresión, el módulo de elasticidad, retracción y fluencia. Después hemos tratado la durabilidad. Una vez que logramos las propiedades importantes para el diseñador, el calculista, el contratista, hemos tratado de estudiar la durabilidad, porque esto es importante para los usuarios de la estructura, para la vida de la estructura. Hemos visto aspectos relacionados con transporte, la resistencia frente al ingreso de cloruros, la carbonatación y sulfatos. Después relacionamos todo esto con la microestructura para saber por qué tenemos estas prestaciones en el concreto. Finalmente, estudiamos la vida útil, estimación, modelización de la vida útil debido a ataque, por ejemplo, por cloruros o carbonatación. Y todo esto juntamos con temas de sostenibilidad y trataré de explicar unos resultados de cada uno de estos aspectos. Antes, quiero explicar un nuevo material que estamos tratando. Es el cemento basado en caliza y arcilla calcinada. Esta arcilla tiene alto contenido de caolina. Utilizamos básicamente arcilla, que es desecho, junto con caliza, que no es utilizable para el cemento. Mezclamos estas proporciones, el cemento lo llamamos LC3, en inglés Limestone Calcine Clay Cement, donde 50% es clinker, entonces bajamos bastante el contenido de clinker y utilizamos un 15% de caliza y 30% de arcilla calcinada y con un 5% de yeso. Estos materiales hemos estudiado junto con el cemento Portland, lo llamamos OPC para Ordinary Portland Cement. PFA significa cemento con cenizas volantes, reemplazando 30% del cemento y además utilizamos el LC3. Voy a enseñar resultados con hormigón, que tiene 30 megapascales y 50 megapascales de resistencia. Y aquí tenemos más datos de estos hormigones, estos concretos. Y además tenemos un grupo de concretos con el mismo contenido, las mismas proporciones de binder, aglomerante, y vemos que la resistencia cambia porque aquí tenemos la misma composición del binder o aglomerante y por lo tanto la resistencia varía.
Aquí arriba, ¿qué hemos hecho? Fijado la resistencia y alterado la cantidad de agua para llevarnos, para resultar en estas resistencias que queríamos. Además, todos estos hormigones, todos estos concretos tenían el asentamiento en el cono de Abrams de unos 100 milímetros, un slump de 100 milímetros. Y estos hormigones voy a presentar con más detalle y más propiedades de ellos. Primero, para durabilidad. La resistividad superficial es muy importante, la resistencia, porque sabemos que la corrosión de armadura es un proceso electroquímico. Entonces, depende de la resistividad. Mayor la resistividad del concreto, más difícil es el proceso de corrosión y va más lento. Y aquí vemos aspectos importantes, interesantes. El grupo de concretos con cemento Portland ordinario, sin ninguna mezcla, cae aquí. Más arriba, y tenéis que dar cuenta que este eje es logarítmica, tenemos las cenizas aquí, y en el eje X tenemos la edad de curado. Vemos claramente con cenizas, con mayor tiempo de curado, sube mucho la resistividad. Y más arriba son los concretos con el S3. Y no tenemos en este caso tanta dependencia del curado. Entonces vemos ventajas. Utilizando el S3 tenemos mayor resistividad y no tenemos tanta sensibilidad de edad de curado. Si por alguna razón no podemos curarlo bien, se permite este concreto con el S3 llevar a valores altos de resistividad. Entonces, primero, vemos claramente que la resistividad aumenta. Además, vemos que el ingreso de cloruros también es más lento. Con el ensayo de ASTM, vimos que después de 56 días sumergidos, expuestos con una solución alta de salmuera, vemos que el ingreso es mínimo en el S3, más en concreto con cenizas y mayor todavía en el concreto con cemento Portland. Y vemos que el ingreso es más lento, más difícil cuando tenemos un aditivo mineral, una adición mineral, y el S3 va muy bien. Entonces, con estos perfiles podemos calcular la difusividad, la difusión de cloruros, el coeficiente de la difusión de cloruros. Vemos cuáles son los resultados. Aquí comparo los resultados del concreto de 30 megapascales, 50 y las mezclas con el mismo contenido y composición de aglomerante. Primero vemos que cuanto mayor es la calidad cuando vamos de 30 megapascales a 50, baja el coeficiente de difusión. Y los concretos con adiciones minerales tienen mucho menos difusión que un concreto sin ninguna adición mineral. Primero hemos visto que la resistividad sube. También estamos mirando que la difusión baja. Entonces, a través del recubrimiento va a pasar más lentamente, entrar más lentamente los cloruros y la resistividad también es
mayor. ¿Por qué pasa esto? Vemos el concepto de tortuosidad relacionado con la conectividad de poros dentro de la microestructura. Aquí tenemos en esta figura el coeficiente de migración de cloruros dibujado frente a la tortuosidad. La tortuosidad es la dificultad que tendría un líquido, un fluido, para pasar dentro de la microestructura. Aquí hablamos de tortuosidad eléctrica y el cálculo está explicado aquí en la derecha. Esta es la ecuación de tortuosidad y depende de la conductividad do concreto, conductividad da solución y la porosidad. Y con esto vemos claramente que hay una tendencia. Hay una tendencia y los concretos con el S3 caen aquí. Después, los de cenizas y arriba tenemos con cemento Portland solo. Cuanto mayor la tortuosidad, menor es la difusión. Más difícil es la entrada de cloruros dentro del concreto. Y esto explica por qué cuando incluimos más adiciones minerales, tenemos más tortuosidad y menor difusión de cloruros. Ahora, para calcular la vida útil, tenemos que saber la difusión, porque están entrando los cloruros a través del recubrimiento, llegan a la armadura, las barras de acero, y esperan hasta que aumenta la cantidad de cloruros cruzando el umbral o el valor límite. Esto lo llamamos en inglés como threshold, chloride threshold. Es el valor umbral de los cloruros para causar la corrosión. Y para saber esto, mis compañeros han desarrollado un ensayo, un test para saber qué valor de cloruros empieza la corrosión de la armadura. Y aquí tenemos una probeta, un espécimen con la barra recubrido con mortero que representa el mortero del concreto. Y van mirando el cambio de resistencia, y aquí tenemos el dibujo, y cuando hay corrosión, aumenta muy rápidamente la conductividad. Aquí tenemos el inverso de resistencia, aumenta rápidamente la conductividad. Entonces, ¿qué hacen? Paran el ensayo, rompen la probeta, abren la probeta y miden cuántos cloruros hay en la superficie. Y con estos ensayos podemos captar el threshold o el valor umbral de cloruros para iniciar la corrosión. Y aquí tenemos una sorpresa si no sabéis todavía. El valor umbral es menor para concretos con adiciones minerales que el concreto sin adiciones minerales. Esta es una desventaja. Antes hablé de las ventajas. La resistividad aumentando, la difusión bajando, pero aquí tenemos una desventaja que tenemos que reconocer. Esto quiere decir que cuando utilizamos adiciones minerales, si llegan los cloruros a la superficie de la armadura, puede iniciar más rápidamente que simplemente con cemento Portland. ¿Vale? El valor es 0,4% de cloruros necesarios para iniciar la corrosión cuando tenemos solo cemento Portland, con ceniza volante baja a 0.3, con el S3 baja a 0.1.
Y esto es un aspecto que hay que reconocer. La combinación de estos factores decide la vida útil bajo ataque de cloruros. Para saber el efecto completo, que hemos hecho es un ensayo con una probeta o un espécimen de concreto, esta vez es concreto con una barra, inducimos corrosión por un potencial de 15 voltios y vamos mirando cuánto tiempo tarda para fisurar, porque la armadura está expandiendo, ejerce una tensión de tracción sobre el concreto y llega a fisuración. Hemos visto que con el S3 no ocurren fisuras fácilmente. Y cuando analizamos el tipo de óxido, vimos que con el mismo tiempo de exposición, el concreto con el S3 solo forma estos óxidos que tienen menos volumen que los otros. Así con el S3 vemos que no hay ninguna fisura a pesar de pasar corriente durante 500 horas. Esto es un aspecto que vimos, nos explica por qué la resistencia frente a fisuración por corrosión es mayor en el S3 y mucho menor en cemento, en concreto con cemento OPC. Es simplemente cemento sin adiciones minerales. Ahora combinamos todos esos efectos para estudiar la vida útil de unos elementos típicos de un puente, por ejemplo, la pila y la viga. Y aquí tenemos los valores que hemos extraído del material. Tenemos el recubrimiento, tenemos el valor umbral de cloruros que expliqué antes, los coeficientes de difusión. Tratamos de una estructura unos 800 metros de la costa y también necesitamos saber cómo cambia la conductividad con tiempo. Y para estos dos elementos voy a enseñar los resultados. Para la pila consideramos un concreto de 30 megapascales y aquí tenemos la probabilidad del inicio de corrosión sobre la edad. Y vemos claramente que el S3 está aquí dependiendo de la composición y aquí tenemos cenizas aquí. Y en estas tablas vemos la probabilidad de corrosión a 100 años de vida. Y claramente el concreto sin ninguna adición tiene mayor probabilidad de corrosión que los otros. Esta es la combinación de los diferentes parámetros que he explicado anteriormente. Otro tipo de ataque es carbonatación. En carbonatación tenemos que saber cuánto concreto carbonata en año por año. Hemos hecho ensayos, probetas aceleradas con carbonatación acelerada y carbonatación natural, con diferentes concretos que expliqué antes. Y cada 6 meses o cada año abrimos las probetas y se ve cuánto ha carbonatado. Y con esto calculamos la tasa, la velocidad de carbonatación utilizando el modelo muy conocido de Tutti. Y aquí vemos los resultados. Lo que se debe notar es con cenizas o con el S3 la carbonatación es más rápida. El ingreso de la carbonatación
ingreso del frente de carbonatación es más rápida. La tasa es mayor. Esto quiere decir que cuanto menos es el clinker, más va a ser la carbonatación. Y tenemos que calcular la relación agua-cemento para combatir esto, para compensar esto. Deberíamos compensar este efecto cuando tenemos un ambiente con mayor posibilidad de carbonatación. Si tenemos estas tasas, también podemos calcular la vida como hemos hecho antes con cloruros. Entonces hemos hablado de durabilidad. Voy a hablar de las emisiones y sostenibilidad, cómo combinar estos efectos. Utilizamos una técnica que en inglés es Life Cycle Assessment, análisis del ciclo de vida, que nos ayuda, permite calcular el impacto medioambiental de cualquier sistema producto. Estos son los diferentes pasos y para concreto, aquí tenemos la metodología. Primero, la pregunta que hacemos es cómo elegir, seleccionar un cemento, un concreto con menor impacto medioambiental. Por falta de un catálogo, una base de datos, hemos ido a plantas directamente de cemento agregado, árido y concreto, para saber cuáles son los materiales que ingresan al proceso y cuáles son las emisiones y lo que sale. Después se convierte utilizando factores de conversión para determinar, calcular la huella de carbono, la emisión de CO2 y la energía consumida, o en inglés se puede llamar embodied energy. Y con esta metodología podemos comparar diferentes cementos y concretos. El proceso de calcular es bastante complicado porque tenemos que ver todos los procesos. Por ejemplo, aquí tenemos los procesos involucrados en la fabricación de cemento. Dos tipos de cemento. Cemento OPC, que es solo con cemento Portland, clinker Portland, y también PSC es con ceniza, Portland Slag Cement. Y aquí vemos el efecto de la electricidad, porque la electricidad también tiene su consumo de combustible, su proceso, dependiendo del origen de la electricidad, la fuente de la electricidad también tiene emisiones, tenemos que tener esto en cuenta. Después, todo el material que va en el cemento, ¿ya? Materia prima, la caliza principalmente y combustible. En esta planta que hemos tratado tienen principalmente dos tipos de combustible, carbón y el petcoke. Petcoke viene de la industria de las refinerías de combustible como diésel y de petróleo. También utilizan otros materiales que son desechos de la farmacia, de la industria farmacéutica y otros campos donde tienen desechos y y lo llevan a las cementeras y las plantas de cemento y lo utilizan como combustible. Para fabricar el clinker necesitamos energía eléctrica, y esto también tenemos que tener en cuenta. Y aquí en las flechas vemos también unos kilómetros, porque la distancia que atraviesa el material también es importante. Si vamos a traer algún material de muy lejos, estamos consumiendo más energía. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente,
las otras cosas que mezclamos, por ejemplo, el yeso y las escorias, el granulated blast furnace slag en inglés, para llegar al cemento. Por ejemplo, aquí el cemento Portland lleva 855 kilos de CO2 emitido por tonelada de cemento. El PSC con cemento con escorias baja unos 500 kilos, porque hemos bajado la cantidad de clinker. La energía consumida también está aquí, 3.900 megajoule por tonelada de cemento. Portland, 2.370 megajoule por tonelada de cemento con escorias. Se ve que este proceso es complejo y tenemos que hacerlo, si no, no tendremos resultados razonables y si olvidamos de algún proceso en el medio. Si hacemos esto, tenemos la posibilidad de comparar diferentes cementos. Este es el cemento Portland con 90 a 95% de clinker, un 5% de adición de ceniza o caliza. Y la mayor parte de las emisiones vienen del clinker. Aquí tenemos el dibujo del clinker. Una tonelada de clinker lleva a la emisión de 920 kilos de CO2. Cuanto menos clinker, menos es el efecto total de emisiones. ¿Vale? Y en el clinker vemos la mayor parte de las emisiones. Por lo menos en este cemento que hemos estudiado, viene de la transformación de carbonato de calcio a óxido de calcio. Después tenemos el efecto de los combustibles y la electricidad. Y todo esto lleva a emisiones bastante altas. Para cada tonelada, en este caso el clinker necesita o lleva a emisiones de 920 kilos de CO2. Cuanto menos clinker va bajando a cemento con cenizas volantes con 70 a 75% de clinker, baja de 900 a 670. Cemento con escorias, Portland Slag Cement, donde el clinker es 40 a 50%, baja todavía más. En el S3 tenemos 50% de clinker, pero también necesitamos un poco de energía para calcinar la arcilla. Y por esta razón es un poco más que los otros. Entonces, esto nos da la metodología para comparar diferentes cementos y saber cuánto son las emisiones. También podemos calcular la energía consumida, el embodied energy. Otra vez, aquí tengo el clinker. El clinker necesita la fabricación, la manufactura de clinker necesita mucha energía. La energía principalmente viene de los combustibles que utilizamos, en este caso, carbón, petcoke y electricidad. Y vemos que cuando tratamos de cemento Portland, necesitamos casi 6.000 megajoule por tonelada de cemento. Esto baja cuando tenemos cemento con cenizas, todavía más con cemento con escorias. Otra vez con el S3 es un poco más porque necesitamos energía para calcinar la arcilla. Y en cada caso veréis aquí la composición del cemento que hemos utilizado para este cálculo. Entonces, si tenemos esto, podemos ahora calcular qué pasa a concreto, nivel de concreto. En el concreto, claramente, tenemos el efecto del cemento. Utilizamos áridos agregados, gruesos y arena, y además tenemos agua.
cada uno tiene su impacto medioambiental en términos de emisión de CO2 y energía. Y para una tonelada o metro cúbico de concreto, podemos calcular todo el material que va a este concreto, más la energía para la producción, la mezcla, transporte, y podemos calcular los valores para cada metro cúbico de concreto. Si hacemos esto, podemos comparar los diferentes concretos. Los diferentes concretos que he mencionado, aquí tenemos la energía para las diferentes mezclas y la emisión de CO2 para diferentes mezclas. Igual que vimos con cemento, vemos que el concreto de 30 a 50 megapascales, cuando cambiamos el aglomerante a simplemente cemento, a un cemento más cenizas y el S3, bajan las emisiones. Claramente vemos el beneficio para la sostenibilidad, cómo va bajando. También vemos que debido a la mayor cantidad de cemento, el M50 tiene más emisiones, pero en el elemento vamos a utilizar menos concreto si vamos a concretos de mayor resistencia, y esto va a compensar. Pero podemos utilizar esta metodología para calcular los valores necesarios para el cálculo para la estructura. Otra cosa que hemos hecho es combinar la durabilidad que hablé antes con el impacto medioambiental. En lugar de tratar los dos temas por separado, hemos intentado combinarlo a través de dos indicadores. El primero es la intensidad de energía, calculado como la energía necesaria para fabricar un metro cúbico de concreto dividido por su resistencia a compresión. Esto da la intensidad de energía. Otra que hemos definido como apatía. Apatía porque normalmente en la construcción no hablamos mucho de emisiones y la vida útil. Siempre tratamos del inicio del proyecto, lo que necesitamos para iniciar el proyecto en el principio, y no tratamos mucho de aspectos de la vida o aspectos relacionados con medio ambiente. Por esta razón llamamos apatía o indicio A. Y esto lo definimos por las emisiones de CO2 dividido por un parámetro del concreto relacionado con su vida útil. Y aquí tenemos los dos indicadores de apatía para ingreso de cloruros, donde tenemos este CO2, emisión de CO2 por metro cúbico de concreto dividido por este factor. Y aquí tenemos la difusión de cloruros. Igualmente, de una manera semejante, tenemos cuando hay carbonatación que gobierna la durabilidad de estructura, tenemos el índice de apatía definido así. Y aquí tenemos el factor de carbonatación que se calcula así, donde entra la tasa de carbonatación aquí. Si tenemos estos dos parámetros, la intensidad de energía y el indicador de apatía, podemos comparar diferentes concretos. Y aquí tengo todos los concretos que hemos hablado. Vemos que siempre el concreto con mayor resistencia tiene menos energía, intensidad de energía. Es más efectivo. Aquí tenemos la apatía. Entonces, el mejor concreto es lo que cae abajo, con menos energía y menos apatía. Las mezclas de concretos con el S3 van mejor.
seguido por ceniza volante y peor va el concreto con solamente cemento Portland como aglomerante. Entonces, más sostenible es lo que cae más abajo, más hacia el origen. Y esto es para ataque de cloruros. La cosa cambia cuando vamos a carbonatación. Carbonatación vemos que la tendencia cambia porque la carbonatación puede avanzar más rápidamente cuando tenemos menos clinker. Y aquí vemos que el mejor concreto que sale para términos de ataque de carbonatación es un hormigón, un concreto de 50 megapascales con cenizas. Después viene el 30 megapascales con cenizas o el 50 megapascales con cemento puro. Y los concretos con el S3 no van tan bien. Entonces, cada concreto comporta diferentemente debido a cada tipo de ataque. Y tenemos que, no podemos suponer que todo va bien para cualquier ambiente, pero tenemos que tratarlo bien. Y nosotros, a través de este estudio, hemos tratado de dar un marco para comparar concretos combinando el efecto de durabilidad y el impacto medioambiental. Entonces, concluyendo, claramente los aglomerantes mezclados, compuestos, cementos composites, compuestos, van mejor en términos de sostenibilidad y durabilidad, especialmente cuando tenemos ataque por cloruros. Hay un potencial tremendo para seguir reduciendo las emisiones de carbono utilizando este tipo de aglomerantes mezclados o cementos compuestos. Hemos utilizado un marco que nos da la posibilidad de combinar el aspecto mecánico, la integridad mecánica, energía, durabilidad y huella de carbono, y podemos comparar los diferentes concretos. Entonces, paro aquí, agradezco por la atención, y aquí tenemos mayor parte del grupo que ha apoyado este estudio. Professor Ravindra, muitíssimas graças, muito obrigado. O teu português está cada vez melhor. Tem colocado muitas coisas, porque eu tive contato com o professor Ravindra em 92 a 96, e já era um aprendiz de português, porque éramos muitos brasileiros em Barcelona, mas vejo que você tem aprendido o português ainda melhor. Mas eu quis só fazer uma brincadeira aqui, mas o trabalho, eu não sou muito da área, o professor Paulo está ávido, já estou vendo ele, e o professor Antônio também, porque são áreas mais afins, mas o que eu entendi, professor Ravindra, a nível geral, a nível de um consumidor, é que esse trabalho dá um poder de decisão, parâmetros de acordo com o tipo de aplicação de obra, você pode elegir, escolher, eu não sei se estou errado, mas eu achei fantástico nessa direção. Nem tudo é perfeito, dependendo da obra, dependendo da aplicação, pode-se ter a melhor opção. Isso, a minha conclusão que eu vi do geral é isso. Eu vejo o professor Paulo Helene, que já está ali, ó, louco, já escreveu, né? Então, passar primeiro, desculpe os demais, o professor Paulo Helene e o professor Antônio Aguado, e depois o professor Sérgio, os palestrantes, e em seguida, então, fica aberto aos demais participantes. Por favor. Sim, sim. Ravindra, que interesantísimo, muy inteligente el planteamiento. Yo he hecho ahí algunas observaciones sobre la investigación, donde tú has reunido muchas informaciones y planteado la diferencia del límite de cloruro para despassivar, ¿no? Y también el poder del producto expansivo de la corrosión. Eso me encantó, efectivamente, que ya tengan datos sobre eso. Y sobre la sustentabilidad,
Sim, Gilberto falou todo. Gilberto, perdão, estou falando em português. Gilberto falou todo de lo que é para tomar a decisão. A única pergunta que hago é que não consideraste ali el consumo de hormigón en la obra, porque los concretos de más alta resistencia se utiliza un volumen bastante más pequeño, ¿no? Entonces, no sé si hizo falta o no lo vi bien. No, se puede decir. No, Pablo, tienes toda la razón. Nosotros estamos pensando que en una obra, normalmente el calculista fija el tipo de concreto. Entonces, el calculista dice que hay que utilizar tal resistencia de concreto. Entonces, no hemos intentado modificar. Claramente, cuando vamos a una estructura podemos comparar, pero no hemos llegado todavía. Estamos pensando que un contratista le han dicho, tiene que poner un concreto de tanta resistencia. Entonces, por composición, como gente de material, nos vemos una infinidad de composiciones que puede dar una resistencia. Entonces, hemos pensado cuál sería la manera muy clara para elegir la composición con más durabilidad y además más sostenibilidad. Pero claramente tienes toda la razón que tenemos que ir un paso más allá y analizar toda la estructura y ver si se puede utilizar un concreto u otro concreto. Perfecto, muchas gracias. No quiero hablar mucho, solo decir una cosita, profesor Gilberto, se me permite. Nosotros en Embracon estamos con una plataforma donde queremos disminuir un poco el peso, la carga del CO2, de esas cosas todas sobre el cemento y poner sobre el concreto, porque es mucho más justo ponerlo sobre el concreto. Y en el concreto tenemos mucho más posibilidades de hacer beneficio para la sociedad. Y no utilizamos cemento, en verdad utilizamos concreto. Las estructuras son de concreto, no son de cemento. Entonces, cambiar un poco la cabeza de los investigadores, de salir de pensar en cemento y conseguir un cemento sin clinker, pero sino trabajar más en la estructura de concreto mismo final, ¿no? Bueno, muchas gracias, me encantó oír tu palestra y tus consideraciones. Gilberto, obrigado, pasa a sus alumnos y a los demás. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado. Sempre Paulo Helene tiene contribuciones excelentes. Profesor Antonio. No, que ha sido magnífico y además está muy bien planteado y me ha parecido muy interesante los índices que ha incorporado. Yo creo que es interesante porque yo destacaría ahí se nota que es doctor y el método científico que ha utilizado dentro del proyecto. Enhorabuena. Gracias. Solo falta ya incorporar temas sociales y ya hablamos de MIBES. No, algún día llegaremos a incorporar MIBES. Yo creo que tenemos que hacerlo, pero hay que obtener más datos. Con los datos que tenemos, especialmente en países como la India, no tenemos muchos datos. Tenemos que obtener datos para cada cosa y esto nos cuesta. Pero algún día llegaremos, Antonio. Perfecto. Gracias, Ravinda. Muy bien. Eso espero. Gracias a vosotros. Sergio. Sí, muchas gracias, Ravinda, por la presentación. Me gustó mucho. Yo creo que toca en unos temas que son esenciales. Estamos hablando mucho en todos los países, creo, alcanzar esa meta de net zero carbon, sería reducir el impacto ambiental de procesos. Mi pregunta es desde el punto de vista más práctico para entender cómo ves la implementación de esto en un futuro. ¿Cuáles serían, en tu opinión, Ravindra, las principales barreras que todavía limitan la implementación práctica? ¿Cuáles deberíamos superar antes? ¿Cuáles son las que son las más importantes? Porque una cosa es clara, tendremos que cambiar la forma como producimos nuestros cementos, ¿no? Entonces yo creo que tenéis una solución súper interesante ahí.
¿cuáles serían las barreras para implementación práctica de forma masiva? Porque estamos hablando aquí siempre de forma masiva, porque la construcción es masiva, ¿no? Sergio, buena pregunta y muy práctica. Yo me apoyaría en lo que dijo Paulo. Tenemos que pensar del concreto, no tanto del cemento y la cantidad de clinker. Tenemos que decir al contratista que tiene que limitar las emisiones e impacto medioambiental. Tenemos que decir al calculista que hay que limitarlo y dejar abierto cualquier cemento, que utilicen cualquiera, pero para conseguir las prestaciones que necesitamos para la obra y según el cálculo. Y cuanto más restricciones ponemos en el tipo de cemento y clinker, habrá menos posibilidad de innovación. Tú trabajas en tema de 3D printing. Ahí podemos dejar abierto que utilicen cualquier cosa para construir la estructura y tenemos que ir más allá. Cuando hablas de 3D printing, tenemos que pensar todo el proceso, mucho más allá que hemos hablado de simplemente el material, ¿no? Vale, muchas gracias. Enhorabuena otra vez.